¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el resultado de la consulta popular en Ecuador con otro notable invitado, Felipe Vega, psicólogo social, directamente desde Imbabura. Felipe Vega, una cálida bienvenida al programa. Gracias, Jorge, un honor estar contigo. El honor es también nuestro, Felipe, para una audiencia que nos ve fuera de Ecuador. Dos preguntas en una. Tu lectura de los resultados de la consulta de ayer y cuéntanos justamente en qué consistió la consulta y cómo fue que se convocó a esa consulta, quién la consultó, quién fue el que estableció esto. El presidente del Ecuador, Daniel Noboa Assim, convocó a toda la ciudadanía a una consulta popular con una pregunta, si es que querríamos una asamblea constituyente para cambiar la constitución que se hizo en Montecristi, y tres preguntas de referéndum. La primera sobre la instalación de bases militares en el territorio ecuatoriano, sabiendo que nuestra constitución las prohíbe. La segunda sobre si se retirarían los fondos de financiamiento a los partidos políticos, y la tercera de referéndum, si es que se reduciría el número de representantes a la Asamblea Nacional, al Congreso Nacional. Cuatro preguntas que en el fondo tenían un solo objetivo: cambiar la Constitución para liberalizar las posibilidades de privatizar todos los servicios en el Ecuador. Esa es la convocatoria. Y el resultado es que en las cuatro preguntas el Ecuador le dijo no, en medio de una campaña mediática, si redunde, brutal y extensa del presidente, y poca movilización de los partidos políticos en esta campaña por el no. Fue la gente, Jorge y queridos amigos que nos escuchan en cualquier lugar del mundo, fue la gente común y corriente, fuimos la gente común y corriente las que respondimos que no, y llevamos una campaña en redes, en la calle, en los entornos, en la conversación pública, que termina dándole un triunfo al no por encima del 60% en las cuatro preguntas. En ese sentido, también, como antecedentes, ya el presidente Noboa había convocado antes a otro plebiscito. No, en el primer periodo convocó a un plebiscito con 11 preguntas, claro, con 11 preguntas, en 9 de las cuales ganó, que eran preguntas insulsas, pero perdió en las dos que significaban el condumio del tema: cambiar la contratación laboral por horas y permitir el arbitraje internacional, en donde el Ecuador también le dijo que no. Básicamente perdió esa consulta también. ¿Qué es lo importante? El Ecuador vive, Jorge, un momento en donde la ciudadanía, los indígenas, las comunidades, las barriadas, rebasan a las dirigencias sociales y dirigencias políticas hoy. Dos ejemplos importantísimos. Se movilizó la ciudad de Cuenca, la tercera ciudad en importancia del Ecuador, en una manifestación descomunal, gigantesca, de toda la población, rechazando un proyecto minero en las fuentes de agua de la ciudad, que era impulsado por la empresa del señor Noboa. Y la movilización no tuvo el liderazgo de ninguna organización política, sino fue espontánea y oficiosa. La gente se movilizó dando una primera clarinada, diciendo: aquí estamos y no lo vamos a permitir. La segunda, en la provincia de Imbabura, acabamos de vivir una paralización convocada por las comunidades indígenas de 33 días. Paralización que rebasó a toda dirigencia. Las dirigencias no tuvieron palabra en esta movilización. Y fue la gente la que sostuvo la medida de protesta, la que puso los heridos, los presos, los muertos, y el sustento, la logística para sostenerse en las calles. Estas dos grandes clarinadas y grandes eventos de la política, en donde la ciudadanía, desde cualquier lugar, asume el protagonismo más allá de sus dirigencias, se ve también en la campaña por el no y en el triunfo masivo, potentísimo del no a la oligarquía más restringida y diré una palabra dura, miserable, que existe en el Ecuador. Yo diría, y me atrevería a pensar,
que es una expresión ya evidente y sin intermediaciones de una lucha entre dos clases, una clase oligárquica que ya no tiene intermediarios políticos y que está directamente ejerciendo el poder, de un pueblo trabajador, pobre, violentado, desesperanzado, que sin esperar tampoco mediación de ninguna especie, sale al paso para decirle no. Necesitaríamos hacer un análisis más extenso y más a fondo, pero creo que estos son los elementos fundamentales de lo que se vivió en el proceso electoral del pasado domingo. Reacción para una audiencia que nos ve fuera del Ecuador. Estamos hablando de Luisa González, la presidenta del partido opositor mayoritario. Estamos hablando de la Revolución Ciudadana. Luisa participó en el mes de mayo de una elección presidencial en donde gana Noboa y ella califica esto como el fraude más, dice ella, grotesco en la historia del Ecuador. Acá supuestamente hubo fraude en varios aspectos, pero a pesar de eso, el Consejo Nacional Electoral le da el triunfo a entonces Noboa. Noboa, nacido en Estados Unidos, hijo del hombre más rico del Ecuador, exportador de bananas, en donde también se le acusa que esa exportación de bananas tiene una relación con la exportación de cocaína y bananas. Ahí ya hay un gran signo de interrogación. Estamos hablando de que la reacción de Luisa González es, dentro de lo que dijo después de estos resultados, no contundente, que el pueblo de Ecuador dijo que se niega a ser el patio trasero de Estados Unidos y que esto es un contundente no a las políticas neoliberales de Noboa. ¿Cómo lees tú la reacción que ha tenido entonces la oposición? Bueno, es una reacción justa. Luisa González y la Revolución Ciudadana fuimos, digo porque soy un militante de la Revolución Ciudadana, militante de base, fuimos víctimas del más descarado y miserable fraude electoral en la segunda vuelta. Y se abre la duda de qué sucedió en los procesos electorales en donde perdió misteriosamente Andrés Arauz frente a Guillermo Lasso y la misma Luisa González frente a Daniel Noboa en la elección antepasada. Eh, el, el reconocimiento que hace Luisa de que este es un triunfo del pueblo ecuatoriano es muy importante. Porque aquí no ganó, Jorge, un aparato de publicidad y de comunicación política, de marketing político. Los movimientos inscritos en la campaña por el no entraron en los últimos días de la campaña, pero el ecuatoriano común y corriente generó una cantidad de flujo en redes, en conversación pública, en la vida cotidiana, en el transporte público, etcétera, que sin tener la articulación de ningún equipo de comunicación política, ha logrado una contundencia que el Consejo Nacional Electoral, seguramente instruido para hacer y cometer un nuevo fraude, con la asesoría de la embajada norteamericana que ha sido pública, ¿no? El apoyo y la asesoría que contamos con un país que tiene otro sistema electoral, ¿no? En donde no hay un consejo electoral, sino son las gobernaciones las que hacen los procesos. Es decir, se anunciaba y la gente temíamos un nuevo fraude. Sin embargo, la contundencia creo que le vuelve imposible al fraude. Le vuelve imposible. Y esta es la demostración que el pueblo, cuando asume una tarea, la alcanza. El mensaje a los Estados Unidos es contundente: no queremos ser el patio trasero. El mensaje al señor Noboa es contundente: no somos su hacienda bananera. Y las dudas que flotan alrededor del señor Noboa y sus empresas también han tenido un peso decisorio en el voto de sectores como el lugar en donde vive el señor Noboa, que es un barrio de un cantón cercano a Guayaquil, en donde también en las cuatro preguntas triunfó el no, en su lugar de vivienda, en el cantón San Borondón. Esto, Jorge, claro, es una ganancia simbólica y política gigantesca, pero nos quedan por aclarar temas. Por ejemplo,
¿Hay presencia militar norteamericana en el Ecuador? Sí, en la isla de San Cristóbal, en Galápagos, a través de 3 convenios firmados por el gobierno de Daniel Noboa y del señor Guillermo Lasso. El uno es el Estatuto de la Fuerza, el segundo es el Convenio de Interdicción Marítima y el tercero, Convenio de Interdicción Aérea, que permite la presencia y operación naval y aérea de los Estados Unidos en una isla de nuestro, como llamó el ministro de Defensa de aquella época, de nuestro portaaviones natural. La pregunta es, con el contundente rechazo del Ecuador al establecimiento de bases militares extranjeras, esos convenios deben sostenerse o deben darse por terminados. La presencia militar norteamericana debe continuar en la isla San Cristóbal o debe desalojar la isla San Cristóbal. Estos son los retos políticos que vienen a renglón seguido, mi estimado Jorge. Felipe, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Felipe Vega directamente desde Ecuador. Felipe es psicólogo social. Estamos hablando sobre el resultado de la consulta popular que se realizó en el día de ayer y que dio como resultado un contundente no a las propuestas del presidente neoliberal de derecha, Daniel Noboa. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Felipe Vega directamente desde Imbabura. Estamos hablando sobre el resultado de la consulta en Ecuador que se realizó en el día de ayer. Felipe, psicólogo social. Felipe, hemos visto a nivel de observadores la manipulación mediática de Daniel Noboa. Estoy hablando, por ejemplo, de que en los días anteriores a la elección se confirmó de que había gastado más de $2 millones en redes sociales, algo que no está regulado, pero que muestra una indicación del dinero que maneja el hijo del hombre más rico del país. Acá lo que estamos viendo también es su estrategia mediática, porque en días anteriores a la consulta, que ya las encuestas se veía venir de que el no venía con viento de cola, estratégicamente él trata de cambiar la atención popular para venderse ahora no como entonces el hombre que consulta y quiere cambiar la Constitución e instalar bases militares, sino el hombre de la mano dura contra el crimen y la corrupción, y de la galera saca entonces que al hombre que ha podido identificar dentro del Ecuador como el más odiado representante entonces del correísmo, que es el vicepresidente Jorge Glass, saca de la galera fotos que él se encarga de tomar, porque traslada a Glass a una nueva cárcel de máxima seguridad tipo Bukele, una cárcel que ni siquiera está terminada, y lo muestra en fotos en las redes sociales con un uniforme naranja de preso para humillarlo al máximo. Y entonces, como no le alcanza las fotos, le pone una leyenda que dice: bienvenido a tu nuevo hogar, más criminales llegarán pronto. Buscaba entonces que la gente, en vez de votar o no por el sí y el no, votara apostando a que este señor es el mano dura del crimen, contra el crimen organizado y la corrupción. ¿Es este grado, entre comillas, de refinamiento o de manipulación mediática que maneja el presidente Noboa? Yo quisiera comentar 3 temas que has abordado. El primero, el señor Noboa es heredero no solo de la más grande fortuna oligárquica del Ecuador, sino también de las construcciones mediáticas que se han ido acumulando en el gobierno del impresentable Lenín Moreno, del señor Guillermo Lasso y en el del mismo. Una granja enorme de bots, de troles, una inversión constante en campañas mediáticas de la peor calaña y peor calibre.
el uso indiscriminado de recursos públicos para la compra de medios de comunicación y periodistas. Entonces, él no inaugura aquello. Esto viene desde la tradición de Lenín Moreno y que él lo utiliza muy bien. Este es el primer tema. El segundo tema, va a haber un gran justificativo y un gran medio de ataque a quienes le dijimos no. Es decir, ustedes no me dejaron luchar contra la delincuencia. Este año, Jorge, vamos a cerrar con más de 9.000 asesinatos en el Ecuador, lo que significa una tasa por cada 100.000 habitantes de más de 50 homicidios por año, ¿no? Por mes. Esto es, por año. Vamos a usar los términos exactos. Sí, sí, a nivel de zonas de guerra. Claro, eso es, en una guerra se pierde menos gente, ¿no?, que acá. Pero va a culpabilizar a todos quienes votamos por el no de aquello. Sin embargo, no tiene un chuki, se dice chuki aquí a la cabeza de turco para acusarlo de esto, porque ya no es la Revolución Ciudadana el protagonista único del triunfo del no. No es el movimiento indígena el protagonista único, es el 60% de la sociedad. Le va a ser muy complicado. En tercer lugar, sobre el tema Jorge Glass. Yo como psicólogo he calificado a esto como el efecto exe homo. Cuando Pilato saca a Jesús, luego de azotarlo, ponerle una corona de espinas, humillarlo, vapulearlo, y dice en latín al pueblo, exe homo, aquí está el hombre. Aquí está el hombre. Y el pueblo dice, el Evangelio, no soy cristiano, pero vale la pena el ejemplo psicológico y psicología social, el pueblo llora ante esa imagen. Porque se acuerda de una profecía de Isaías que dice, desechado, desecho de los hombres, varón de dolores, etc., ¿no?, conocedor de todos los quebrantos. El efecto psicológico de esta acción de exe homo, aquí está, el producto de sus deseos, ya en términos psicológicos, tiene un efecto desolador en la psiquis humana. Jorge Glass, según algunas encuestas, es el político más detestado en el Ecuador, en las encuestas. Pero cuando la gente le ve, cuando la gente se acerca, cambia ese sentido y entra a funcionar este efecto exe homo y se adscribe a Jorge Glass. Mucho más cuando se le ve humillado, destrozado, deprimido, golpeado, presentado como trofeo de caza, como presentaban los japoneses las cabezas decapitadas de la población china en Nanjing. Este es el efecto que logró el señor Noboa, que los ecuatorianos nos avergoncemos de tener a un ex vicepresidente acusado injustamente, a un inocente encarcelado y que se le luce como trofeo. Creo que esto también fue un boomerang. Como fue el boomerang, la autopsia final, necropsia final de los 4 niños de las Malvinas que fueron desaparecidos y asesinados por las Fuerzas Armadas, por la FAE, Fuerza Aérea Ecuatoriana en estricto, y que la autopsia denota los tratos brutales a los que les sometieron e inclusive les extirparon los órganos antes de incinerarlos. Ese hecho también es exe homo, porque mi deseo de control a la delincuencia se topa con la brutalidad y la deshumanización total y reacciono de otra manera, repudiando el hecho. Que tal vez estoy haciendo un análisis demasiadamente frío sobre un tema que nos desgarra. A la gente de la Revolución Ciudadana nos desgarra la realidad de Jorge Glass. Ahora, Felipe, también para confirmarle a nuestra audiencia que esto es aparentemente parte de su estrategia de dominación o el intento de dominación de las mentes de las masas. Va el domingo, en el día de ayer, va a votar Daniel Noboa, y apenas termina de votar, pocos minutos después, entonces él anuncia que dice que hubo una captura en España de Wilmar Chavarría Barré, alias Pipo, que es el líder máximo de la banda criminal Los Lobos. Es decir, en la misma jornada de la consulta popular, él trata otra vez de manipular
la atención de las masas para venderse, no ya que voy a perder por el no, sino voy a reiterar que yo soy el hombre de la mano dura. Es decir, acá tiene asesoramientos muy sutiles de cómo intentar manejar la opinión pública. Por supuesto que sí. Tiene equipos de psicólogos sociales, de ingenieros sociales, de cuerpos de inteligencia extranjero que están trabajando con él y que le hacen dar pasos adelantados, como por ejemplo voto y capturos. El hecho de votar sí ya lleva inevitablemente a la captura de uno de las cabecillas de las bandas organizadas, de los GDOs, como les llaman ahora, que acosa y asesina en el Ecuador. Para mí es igual, exactamente igual a la captura de alias Fito que se dio alrededor de la campaña electoral del señor Noboa, ¿no? Y le exhibieron y se reunieron los ministros y le extraditaron. Es decir, todo un aparataje, toda una tramoya para que la gente diga sí está luchando contra la delincuencia. Eso se va a revertir y van a decir ahora no puedo. Ahora, Felipe, vuelvo entonces a lo que tú señalabas, digamos, de la estructura de poder adentro del Ecuador. Acá Luisa González dice, lo dijo en la elección presidencial, esto es una cancha inclinada. Es decir, acá no eran dos candidatos que pelean en un terreno ideológicamente, ¿no? En un terreno parejo, no. Acá estamos hablando de una concentración de poder mediático, de dinero, el ejército. Estamos hablando de que, ¿te acuerdas mejor que nadie de que en los días anteriores a la elección él decreta en las 3 provincias que tienen mayor posibilidad de que sean votadas por Luisa, entonces el estado de excepción para que la gente no salga a la calle? Le regala con bonos de $500 a la policía y al ejército y a los estudiantes. Larga cadenas de televisión que no son cadenas, son simplemente anuncios a favor de su gobierno. Maneja el Consejo Nacional Electoral. Con esa concentración de poder, acá, de aquí a la próxima elección, en un terreno tan asimétrico en donde la concentración del dinero y del capital es tan grande y se controla prácticamente muchos aspectos de la vida del país, ¿qué posibilidades hay que partidos de oposición puedan ganar cuando los intentos de controlar todo cada vez son más evidentes? Hay toda posibilidad de triunfo, pero no en la lógica de la confrontación entre el poder oligárquico más extremo e irracional como el que nos gobierna y una estructura política. La demostración del día domingo es que la gente, el pueblo, espontáneamente, por acto de conciencia, Jorge, porque aquí es un voto consciente, no es un voto emocional. Se ha superado la realidad, ha obligado al Ecuador a superar la versión y la interpretación emocional de la realidad. Hay conciencia, la campaña que llevó la gente es una campaña de conciencia. Claro, habrán sectores que han votado por el no, por rechazo a la traición, a la mentira, al uso corrupto del poder, etc. Pero la gran cantidad de votación viene de un acto de conciencia de la gente. Quien quiera ganar las próximas elecciones presidenciales o seccionales que llegan dentro de poco, tendrán que apelar a esa conciencia del pueblo llano del Ecuador. No es el juego de la política en las esferas de las asambleas, de las institucionalidades la que juega ahora, ¿no? Ahora juega en la calle, con las bases, con las personas, con cada uno de los votantes. Nos acostumbramos a que una convocatoria de la Revolución Ciudadana llenaba el espectro electoral y traía muchísima cantidad de votos del Ecuador. Yo creo que ahora eso cambia. Si no estás implicado con la masa, con la gente, con la base, vas a quedarte al margen de toda posibilidad política en el Ecuador. Y esto hay que mirarlo con mucha atención porque no es un fenómeno local. Es un fenómeno que se extiende a lo largo y ancho del planeta porque
es la insurgencia, la presencia, el uso constante de redes sociales y de otros medios de comunicación los que te permiten hacer reflexiones sobre la realidad. Entonces es un escenario diferente, que si no lo miramos, puede pasar otra vez lo que ha pasado lamentable y penosamente en el Ecuador 3 veces, lo que ha pasado 4 veces en realidad, lo que ha pasado ahora últimamente en Bolivia, lo que pasó y casi que vuelve a pasar en Argentina, y ventajosamente parece que en Chile no. Pero veamos, hay desarrollos políticos desiguales en las naciones. Unos van en unas dinámicas y otros en otras, ¿no? Felipe Vega, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ti, para mí me honra muchísimo conversar contigo, mucho, mucho. Y estar en esta casa de todos los progresistas, revolucionarios de izquierda y gente que queremos tener conciencia en Latinoamérica, que es este canal maravilloso que le auguro toda la vida posible que este le sube.